a ver el tema de esta mañana que nos toca. Quisiera que leamos Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Vamos a predicar, voy a predicar sobre este tema, sobre este pasaje. Leo, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Voy a orar una vez más para comenzar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por este momento, por este gran privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Y como se trata de tu palabra, Señor, yo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo esté trabajando en mi mente y en mi corazón para que sea fiel a tu palabra en esta exposición. Señor, controla mi ser completamente, Señor. Que sean tus palabras y que estas palabras lleguen al corazón de cada hermano, Señor, y tu Espíritu Santo a la vez esté trabajando para que podamos comprender, entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdame a ser claro, ayúdame a que estas cosas salgan con fluidez, Padre, para entender lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hermanos, a veces pensamos que la vida de la iglesia se da por inercia, en forma automática. Pero no es así. El diseño es de Dios y es de forma intencional. Porque lo que Dios desea que nosotros, a través de una relación entre el liderazgo y la congregación, podamos crecer. Es el diseño de Dios. Entonces, lo que en este pasaje Pablo nos habla es de algo vital para la iglesia o para la vida de la iglesia. Nos habla de la relación entre el liderazgo y la congregación. Por un lado vemos a líderes llamados a la tarea, enorme tarea de formar a Cristo en nosotros. Ese es el trabajo de los pastores. Y por otro lado vemos a la iglesia respondiendo a este trabajo con amor. Y al entender este diseño, hermanos, dejamos de ser simplemente un grupo en la iglesia para pasar a formar parte de un cuerpo que crece a la semejanza de Cristo. Entonces, es un diseño de Dios esta relación que se da en la iglesia entre el liderazgo y la congregación. Y es vital para el crecimiento de la iglesia entender este diseño. Y cuando leemos este pasaje, vemos aquí al menos dos temas importantes, o sobresalen, digamos. Por un lado, la responsabilidad de los líderes, y por otro lado, la responsabilidad de la iglesia hacia sus líderes. Y esto va a ser, hermanos, una especie, algunos llaman prediestudio, donde estamos estudiando al mismo tiempo que el Señor nos habla, estudiamos en las Escrituras sobre este tema tan importante. Y el pasaje describe en forma general y no en detalle, digamos, el trabajo o la función pastoral en este pasaje. No sé si ustedes lo ven allí. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Entonces los pastores, o la función del pastor es trabajar. Es un trabajo. ¿Y qué más? Dice como función del pastor aquí, y os presiden, o lo que podemos decir que gobiernan. Los pastores gobiernan. Y
¿Cuál es la otra función que vemos ahí? Nos amonestan. Vamos a ver estos tres aspectos de la responsabilidad que tienen los pastores o el grupo de ancianos hacia la congregación. Entonces decíamos que la función pastoral es un trabajo. Y hermanos, es un arduo trabajo. Señala el tipo de labor que lleva hasta el agotamiento físico y mental muchas veces. Es la misma palabra que ahí en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados. Ya es un agotamiento estar trabajados. Y es la misma palabra que en Apocalipsis 2, en la carta hacia la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tu arduo trabajo. ¿No le suena eso? En Apocalipsis, yo conozco tu arduo trabajo. Si bien aquí son dos palabras, estas dos palabras traducen la misma palabra que aquí vemos en este párrafo que leímos, que los pastores trabajan. Y aquí dice: yo conozco tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. Ahora bien, nos preguntamos por qué el trabajo de los pastores, del liderazgo, es arduo. ¿Por qué decimos que es así? Bueno, es agotador el trabajo de los pastores porque están llamados nada más y nada menos que a formar a Cristo en nuestros corazones. Ese es el trabajo de los pastores. Formar a Cristo en nuestros corazones. En cada creyente que Dios puso en la iglesia para que podamos crecer, para ser guiados. Entonces, vemos allí en Colosenses 1:28, respecto a esto, dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué dice allí? Que anuncian, amonestan, enseñan con sabiduría a todo hombre para presentar en Cristo perfecto. Ese es el trabajo. Y dice en el 39, para lo cual también trabajo luchando, literalmente agonizando. Esa es la palabra que se traduce. Agonizando. Y dice: según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, ¿quién hace el trabajo? Ahí Pablo escribe, dice: por lo cual también trabajo. Pero dice: según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en él. O sea que Pablo es el que hace el trabajo, pero hermanos, ningún trabajo puede hacerse, ningún trabajo pastoral puede hacerse sin la potencia del Espíritu Santo actuando en las vidas del liderazgo. Según la potencia de Dios. En 1 Corintios 15:10 nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia es aquella como una energía que impulsa, hermanos, que capacita el trabajo duro que los pastores tienen que hacer en la iglesia. Sin la potencia del Espíritu Santo no podría realizarse ese trabajo de formar a Cristo en nuestros corazones. Allí vemos en Gálatas 4:19 un pasaje muy conocido. Pablo describe el trabajo pastoral usando la analogía de una madre que está en una situación de parto. ¿Le suena? Dice:
hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y ese problema que había en Gálatas, en la iglesia de los Gálatas, en esa región, había un problema que a él lo vivía como si estuviese pariendo nuevamente, porque la primera fue cuando nacieron, ¿no? Nacieron de nuevo, un parto espiritual. Pero ahora dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, hijitos míos, por causa del problema, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se dan cuenta del trabajo? El trabajo que significa. En cierto modo, nosotros como padres sufrimos dolores de parto por nuestros hijos durante toda la vida, ¿verdad? Y si no son los hijos, después sufrimos por nuestros nietos también. Y en esta misma carta de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, Pablo se compara a una madre nodriza que cría a sus hijos con ternura. Dice allí en segunda de Tesalonicenses 2:7. Y luego en el versículo 11 nos dice que él se compara con un padre responsable que cuida y protege y dirige a sus hijos. Ese es el objetivo del pastor, hermanos. Ese es el objetivo, trabajar duro para que cada creyente, para que cada uno de nosotros nos parezcamos más y más a Cristo. Y esta es una tarea que responde directamente a la gran comisión de hacer discípulos. Cuando los pastores nos forman, cuando el liderazgo forma a la iglesia, cuando el liderazgo da de comer a la iglesia, está haciendo el discipulado. Es una de las formas más importantes de discipular, cumpliendo la gran comisión. Entonces hemos visto, hermanos, que los pastores tienen un trabajo para con nosotros. Y es un trabajo arduo. Es un trabajo trabajoso, podemos decir así. Bien, ¿qué vemos más en este pasaje? Aparte de que trabajan, dice que os presiden. El significado primario de esta palabra es ir adelante, ir a la cabeza. Es la misma palabra que allí en 1 Timoteo 5:17 nos dice, y que traduce como gobernar, los ancianos que gobiernan bien. Ahí vemos que los ancianos o los pastores gobiernan. Ese es el punto que quiero transmitir. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor. También vemos allí en la primera carta a Timoteo, cuando nos habla de los requisitos para el que anhela ser pastor, y dice ahí en 1 Timoteo 3, nos habla de que los que gobiernan bien la casa, solamente ellos pueden gobernar bien la iglesia. Los que gobiernan la casa como corresponde son los que gobiernan bien la iglesia, porque si no gobiernan su casa, ¿cómo es posible que puedan cuidar la iglesia del Señor? Entonces nos dice allí los que gobiernan. En Hebreos 13:17 nos dice, debemos someternos a la autoridad de los pastores. Entonces el punto es, hermanos, que nosotros si le debemos obediencia a los pastores, si los pastores gobiernan, entonces ellos presiden. Le decía, esa palabra presidir es la traducción gobernar. Los pastores gobiernan, ellos presiden.
El liderazgo gobierna en nombre y bajo la autoridad de Jesús, que es Rey y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Allí nos dice en Colosenses 1:18. Ahora, decimos que gobiernan bajo la autoridad y el mandato del Rey, los pastores. O sea, los pastores al liderazgo no gobiernan de acuerdo a su propia opinión. Están sometidos al gobierno del Rey. Y para nosotros es muy difícil a veces, o a veces nos comprendemos cómo es esto de estar debajo del Rey. Porque obviamente nosotros vivimos en democracia, en donde la opinión de la mayoría se impone, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros representantes, pero le hemos elegido nosotros, y eso es la democracia. Pero en un gobierno donde hay monarquía, donde hay un rey, hermanos, las opiniones nuestras no cuentan, porque Él es el rey. La opinión del rey es la que cuenta. Y debemos entender, hermanos, que la Biblia no habla de una democracia eclesiástica. No habla de un reino, habla del reino de Dios. Cristo es el Rey. Tenemos un Rey a quien toda autoridad le ha sido dada. Recuerden ese versículo, Mateo 28, del 19 al 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado que guarden. Entonces Él tiene toda potestad. Él es el Rey. Y vemos aquí que Él tiene un mandato muy especial para la iglesia, de hacer discípulos. Ese es el mandato especial. Y en el reino de Dios, este mandato, hermanos, de hacer discípulos y enseñar a guardar todas las cosas que Él nos mandó guardar, es un mandato dado, destinado a las provincias del reino. ¿Y cuáles son las provincias del reino? Las iglesias locales, donde los gobernadores de cada provincia son los pastores. Ellos gobiernan. Cada iglesia local es una provincia de este reino. Estos gobernadores han sido llamados para velar, hermanos, para que el mandato del rey sea cumplido, sea enseñado, sea practicado y sea obedecido. ¿Se entiende cómo es el esquema en la iglesia y en la relación que estamos describiendo? Hasta ahora dijimos que el pastor, liderazgo, gobierna y tiene un arduo trabajo en ese proceso. Y en el contexto de este reino, hermanos, se espera que los pastores gobiernen y la congregación responda en obediencia. Responda en obediencia. En Hebreos 13:17 se nos dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Alguna vez leyeron ese pasaje? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, hay en muchas iglesias donde los pastores o liderazgos basados en este pasaje abusan de su autoridad. Eso es cierto, pero lo cierto es que los pastores gobiernan, nos dice la palabra de Dios. Ellos gobiernan.
Y como los pastores gobiernan en nombre del rey, nosotros debemos responder en obediencia. Debemos responder en obediencia. Ahora, ¿qué significa obedecer? Referido siempre a este pasaje de Hebreos 13, 17. ¿Qué significa obedecer? Significa literalmente, déjate persuadir. Déjate persuadir, es decir, la idea es escuchar, poner atención y poner en práctica lo aprendido. Escuchar, aprender y poner en práctica. Eso es dejarse persuadir. Eso es lo que significa obedecer. Hermanos, si lo que se predica está conforme a la palabra de Dios, nosotros debemos dejarnos persuadir. Debemos escuchar y aprender para poner en práctica. También dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. ¿Qué significa? Simplemente, hermano, es una disposición dócil a la enseñanza y la dirección que los pastores imparten para la vida cristiana, que lo transmiten por la palabra de Dios para ser aplicada en nuestras vidas. Es una disposición dócil. Debemos sujetarnos a los pastores. Indudablemente, como hemos visto, el pastor tiene autoridad en la iglesia para gobernar. Ahora, cuando hablamos de la autoridad pastoral, debemos entender algo, que esta autoridad pastoral está confinada en una esfera, en un ámbito, digamos. Dios ha creado el Estado, Dios ha creado la familia, Dios ha creado distintas instituciones donde tienen, cada una de ellas, cada esfera tiene su autoridad. Y la esfera de autoridad de los pastores es la iglesia. Es en la iglesia. Y esto quiere decir, hermanos, que la autoridad de los pastores está confinada a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque recuerden que los pastores están bajo la autoridad de un rey, que es Cristo. El pastor no tiene autoridad para decirle a una familia cómo debe invertir su dinero, qué trabajo aceptar. No tiene autoridad para ordenar su casa. No tiene esa autoridad. No es la esfera que le corresponde. Pero obviamente está para aconsejar en esos ámbitos. Porque esa es su función. Aconsejar. Pero el ámbito donde tiene incidencia la función pastoral es en la iglesia. Y la autoridad del pastor tiene como modelo ¿a quién? A Jesucristo mismo. Porque Él no vino para ser servido, hermanos, sino vino para servir. Entonces, ese es el modelo de un liderazgo. De alguien que vino para no ser servido, sino para servir. El pastor es un siervo. El pastor sirve a la iglesia, guiándole por medio de la palabra de Dios, no imponiendo sus opiniones, porque en este caso estarían abusando de su autoridad. Ahora, resumiendo entonces, hermanos, la autoridad pastoral. Los pastores tienen autoridad, hemos visto que los pastores gobiernan. Es una autoridad delegada, cuyo modelo es Cristo, delegada por Cristo. Y es una autoridad
que está confinada en una esfera donde el pastor no impone sus opiniones. Entonces hemos visto que los pastores trabajan, presiden o gobiernan. Y seguimos leyendo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Estamos hablando, dijimos más o menos esto, presiden, o sea, gobiernan en el Señor. O sea que, en otras palabras muy sencillas, la autoridad de los pastores vienen de la autoridad de Cristo, la cual debe ser ejercida en total sumisión al Rey. Como les dije, ya hablamos un poquito de esto. De hecho, los pastores no imponen sus opiniones, sino lo que hace es transmitir las opiniones del Rey. Ahora, ¿cuál es la otra función pastoral? Hasta ahora vimos que trabajan y que gobiernan o presiden en la iglesia. ¿Y la otra función cuál era? Amonestan. Amonestan. El significado básico de esta palabra de amonestar, hermano, es poner en la mente, corregir por medio de palabras. Amonestar, poner en la mente palabras, corregir por medio de palabras. Y aunque apunta al ministerio de la enseñanza, es mucho más amplio que eso, hermanos. No solamente es reprensión, consejo práctico, sugerencias, advertencias, son todas estas cosas. Pero en este pasaje no se trata simplemente de recriminar, como por ahí la traducción de Reina Valera nos dice. Nosotros pensamos, amonestar es retar, recriminar. Estoy amonestando a alguien. No, es más amplio que eso. Y en este caso, le dije que es poner en la mente de los creyentes con el objetivo de corregir ideas distorsionadas por ahí que nosotros traemos cuando venimos a Cristo. Es corregir. Los pastores están llamados a despejar las dudas, la ignorancia y el error a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Nos hablan directamente como para que nuestra mente sea corregida. Estamos, hermanos, constantemente influenciados por el mundo, por la moda muchas veces, por la cultura. Estamos siendo influenciados. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor cuando nos amonesta? Muchas veces nos corrigen las ideas equivocadas que por ahí nosotros tenemos. Como creyentes, estamos siendo influenciados, hermano. Entonces la labor pastoral es corregir, amonestar en ese sentido. Entonces, cuando la verdad es impartida, hermanos, cuando la verdad es impartida, descubre nuestros errores y en principio no siempre lo aceptamos con hidalguía esas correcciones, ¿verdad? No nos gusta que nos corrijan, somos así. En general pasa eso. Pero, hermanos, como le dije, tenemos que ser dóciles a la enseñanza, a la dirección, al consejo de los pastores. Debemos ser dóciles. Esto es algo, esta corrección debe hacerse con firmeza, pero a la vez con mucho amor. Es el trabajo pastoral. Es el trabajo pastoral. Entonces, vimos hasta aquí la responsabilidad del liderazgo de la iglesia, la responsabilidad de los pastores, que trabajan, gobiernan o presiden y amonestan, corrigen, ¿verdad? Eso es lo que vimos hasta ahora. Pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad de la congregación, de las ovejas. Porque vimos que el pasaje hablaba de estas dos cosas importantes, de la responsabilidad de los pastores y la responsabilidad de la congregación.
Entonces la segunda enseñanza tiene que ver con esto, con la manera que nosotros recibimos la enseñanza de los pastores. Y dice, volvemos al versículo 12, y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Que reconozcáis. Hermanos, ser líder no es fácil. Pero ¿sabe qué? Ser liderados tampoco es fácil. Dijimos que muchas veces nos sentimos incómodos con las amonestaciones, con las correcciones, con los consejos que nos pueden dar a los pastores. Pablo tuvo que pasar amargas experiencias de difamación en toda su vida de apostolado en muchas regiones. Inclusive le han llegado a decir a Pablo que él era muy duro cuando hablaba por carta, pero en presencia de él era muy frágil y sus palabras eran sin sentido. Y así como esa, muchas otras él tuvo que sufrir. Entonces, la primera exhortación, hermanos, aquí vemos que nosotros debemos reconocer a nuestros pastores. Y debemos reconocer la autoridad que tienen los pastores delegadas por Cristo. Podríamos traducir esta palabra reconocer simplemente como apreciar el trabajo que ellos realizan. Apreciar el trabajo. Y no se trata, hermanos, del trabajo que realizan con alguien en forma particular. A veces decimos, bueno, el pastor, estoy muy contento con el pastor porque vino y oró por mí, o me visitó, o hizo algo especial por mí. Pero a veces no vemos el trabajo que hace con la iglesia en general. Debemos reconocer el trabajo de los pastores, aunque no sea que lo hayan hecho en forma directa con nosotros, hermanos. Debemos ver todo el trabajo que realizan los pastores, que muchas veces no lo vemos. Detrás de una predicación, detrás de un estudio bíblico, hay horas, hermanos, de dedicación, de trabajo pastoral, de pensando en ustedes. Debemos reconocer. Debemos ser agradecidos por el trabajo que ellos realizan, por el cuidado que tienen para con nosotros. Cristo espera eso, hermanos, de nosotros. El Señor espera eso de nosotros, que nosotros reconozcamos el trabajo que ellos realizan por el bienestar de la iglesia, que apreciemos su trabajo y respetemos la dignidad de los pastores. Nosotros vemos allí en la escena de Mateo 9:35, Jesús recorriendo las ciudades y sanando a muchas personas. Lo que realmente le conmovió a Jesús no era tanto las necesidades materiales o físicas que podían tener esas personas, sino que lo que le conmovió a él fue que eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas sin pastor, desamparadas, sin guías. Y hermano, Dios nos ve como ovejas, no como cabras o lobos. Dice allí en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Y en general, hermanos, las ovejas no se ven como desamparadas y desprotegidas y necesitadas de un pastor. Alguna vez escuché a usted, yo amo a Cristo. Yo no tengo por qué ir a la iglesia y ser guiado por un pastor. Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Me acuerdo de un tiempo atrás, había una iglesia
un grupo de personas que se habían formado y no tenían iglesia ellos. Se reunían en las casas y ellos decían, no tenemos pastor, no necesitamos. Pero hermanos, las ovejas, sean creyentes o no, necesitan de un pastor. Porque son débiles y se desorientan fácilmente. Yo no puedo venir a Cristo, creer en Cristo y no necesitar de una guía. Y esas ovejas descarriadas que no conocen a Cristo no se pueden orientar por sí solos. Necesitan venir a Cristo para ser guiado, para ser orientado hacia la salvación, hacia el crecimiento. Entonces, esa percepción que tenía el Señor de estas ovejas que estaban solas, indefensas, eso era lo que le conmovía al Señor. Si rechazamos a los pastores, hermanos, en realidad lo que estamos haciendo es rechazar a Cristo, porque Cristo puso a los pastores en la iglesia para el cuidado de la iglesia, para que pastoreen la iglesia, para que puedan crecer y avanzar en madurez, dice la Biblia, a la semejanza de Cristo. Ese es el trabajo pastoral, formarnos para que crezcamos a la semejanza de Cristo, nos dice allí en Efesios. Ese es el objetivo. Y aquí simplemente un apéndice, un detalle importante, hermanos. El Señor no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo solos, sino para capacitar y ayudar a crecer a cada uno de nosotros que formamos un cuerpo y a la vez nosotros somos responsables del crecimiento también junto con los pastores de la iglesia. Fíjense lo que dice allí en el 5:14 de Primera de Tesalonicenses. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Y aquí no me estoy enfocando a los débiles, ni los ociosos, ni los de poco ánimo, sino a los que deben alentar, a los que deben alentar, amonestar, a los que deben ser pacientes, nosotros. Entonces ese es el diseño, hermanos. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros maduramos en las cosas del Señor, estamos capacitados para hacer eso y ayudar al pastor. Entonces, hemos visto la primera exhortación aquí, que reconozcan a los pastores. Ahora vamos a ver la segunda exhortación. ¿Cuál es la segunda exhortación? Está allí en el versículo 13. ¿Qué dice? Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mucha estima y amor por causa de su obra. Esto tiene que ver con el aprecio, hermanos, que debemos tener hacia el liderazgo, el afecto y el respeto que debemos tener hacia el liderazgo. Pero no está hablando aquí de un aprecio distante, hermano. Esto no es el ejército, donde el soldado le debe obediencia y bueno, hay una distancia allí. No, esto es una familia, hermano. Esto es una familia. Nosotros también tenemos entre las relaciones entre el liderazgo y la iglesia confianza y amor. Y sigue diciendo Pablo, por causa de su obra. O sea, este aprecio, este respeto, este afecto es
no porque ellos son personas de una personalidad avasallante o predican bien, sino por causa de su obra, por todo lo que hacen los pastores en la iglesia, en ese trabajo, decíamos, arduo de formar a Cristo en nuestros corazones. Ellos son amados. Nosotros necesitamos tenerlo en estima y amor por causa de su obra. Ahora, hermanos, ¿los pastores son perfectos? ¿El liderazgo de una iglesia, los integrantes son perfectos? Y no son perfectos. Y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Aunque se exige una coherencia, una gran coherencia de vida ejemplar a los pastores, hermanos. Ellos son falibles, no son infalibles. Y alguien dijo una vez que hasta el Papa sabría esto si fuera casado, porque seguro va a tener detrás una esposa que le estaría diciendo todos los errores que tiene. O sea que los pastores no son perfectos, cometen errores. Se espera de los pastores que sean sabios, pero no infalibles. Que sean sabios, sí. Entonces se espera, hermanos, que la congregación considere a los pastores, los reconsidere, los ame, que los cuide, a pesar de sus errores. Y esto incluye, hermanos, también a la familia que está detrás del pastor. Dios no olvida que detrás, o sea, cuando pone un pastor en la iglesia, detrás hay una familia. Hay esposas, la esposa y los hijos. También nuestra consideración va hacia la familia del pastor. Hermanos, todos los pastores, diáconos, la congregación en general buscamos lo mismo, que es glorificar a nuestro Señor. A través del crecimiento de la iglesia y a través de la salvación de los perdidos. Todos buscamos eso. Eso es nuestro objetivo. Es nuestro mandato. Y termina Pablo diciendo, vivid en paz entre vosotros. Vivid en paz entre vosotros. Hermanos, no debería haber guerra obviamente, entre el liderazgo y la congregación, sino armonía. Debemos orar por nuestros pastores, debemos ser agradecidos por su labor, animarlos con palabras, hermanos. Debemos animar a los pastores con palabras. A veces decimos, no le quiero decir tal cosa porque se van a enaltecer. Entonces no le decimos nada, tenemos un saludo así de lejos. Va, pastor, nos vemos. Anime a sus pastores, hermano. Cuando eso ocurre, los pastores se sienten animados, se sienten amados, considerados por la labor que ellos hacen. Cada pastor espera que sus ovejas reconozcan la labor que ellos hacen. Reconozcan. Es así como se sienten amados también. Escuchen sus exhortaciones con humildad, con un espíritu enseñable. Déjense persuadir, decíamos, ¿no? Que no seamos una carga para que ellos puedan realizar su trabajo con alegría, también nos dice Hebreos 13 allí. Y para terminar, hermanos, Dios ha puesto a su iglesia, a sus ovejas, en manos de los pastores. Hermano, no sé si usted puede apreciar la inmensa responsabilidad que significa esto.
que Dios haya puesto en manos de los pastores el cuidado de sus ovejas que Él ganó con su sangre. Y dice allí, y me encanta lo que Pablo le dice a los ancianos, allí en Mileto, cuando los ancianos de Éfeso le manda a llamar, en esa despedida hermosa que hace Pablo, y le dice esto, entre otras cosas: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo o supervisores para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Quisiera terminar, hermano, con un extracto. Estos días una hermana mandó al grupo allí un artículo sobre justamente, prácticamente el tema de esta mañana. Y yo simplemente saqué allí un extracto, quisiera leerlo. Dice: no hay nada que alivie más el corazón de un pastor que una congregación que no solo escucha, sino que responde. Porque escuchar sermones no es lo mismo que recibir la palabra, según Santiago 1:22, que nos dice sin rodeo. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. El Señor nos ayude en esta relación que Él diseñó para su iglesia entre liderazgo y la congregación. Amén. Amén. Oramos.